80 kilómetros al norte de Lima, pasando el serpentín de Pasamayo y una zona de espesa neblina, se ubica Chancay. Una localidad con paisajes agrícolas en sus alrededores, desde donde se divisa parte de lo que será en breve la primera etapa de su megapuerto, próxima a inaugurarse. El terminal marítimo es parte de un consorcio cuya mayoría lo posee la empresa estatal china COSCO Shipping Ports. La apacible mirada de su plaza principal y los lugareños contrasta con la creciente preocupación que embarga un sector de su población, que se pregunta qué impacto tendrá la puesta en marcha de las actividades portuarias. Pese al sol que se asoma por estos días del año, los vecinos cercanos al litoral ven un horizonte brumoso. Las obras avanzan en la zona de La Puntilla, lugar donde se establece el inicio de lo que es un proyecto que consta de 6 etapas. En el primer tramo, que se inaugurará en noviembre próximo, se contempla la operación de 4 muelles y el funcionamiento de una zona de operaciones y de almacenamiento para ubicar la mercadería que llegará de Asia y la que saldrá del Perú hacia dicho continente. Esta primera etapa trajo consigo una serie de afectaciones, sobre todo para aquellos que viven cerca de la bahía. El caso de Miriam, que vive en Chancay hace más de 50 años. Ya todo esto es el proyecto, ¿no? Estos son los espigones, ¿no? Y la gente tiene temor en hablar. ¿Por qué? Porque dice, si tú hablas, si tú juntas con tal o cual, por ejemplo conmigo, entonces no te vamos a reparar tu casa, no te vamos a dar los 600 soles o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa división tenemos hoy en día con esta empresa, ¿no? Que estamos a merced, porque no vemos ninguna protección del Estado, tanto la autoridad local, que también es un socio político de la empresa, como también el Estado, la autoridad nacional, que son los que tienen que fiscalizar este proyecto. Políticamente Insurrectos ha llegado aquí para escuchar las voces de aquellas personas que eventualmente se verían afectadas por una serie de condiciones que podrían impactar luego ya de la instalación del megapuerto de Chancay. Mi mamá ha vivido acá desde su niñez. Muchas de las viviendas son antiguas, otras que han sido ya refaccionadas o actualizadas, remodeladas, ¿no? Pero la mayoría son que datan de más de 50 años, ¿no? Miriam Arce, quien también pertenece a la Asociación de Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente de Chancay, afirma que varios predios fueron afectados por las explosiones para cortar el cerro y construir los espigones. Tenemos desde el año 2016 soportando explosiones, ¿no? Ese ha sido un periodo desde el 2016 al 2018 y en el 2000, y ahí cuando vino COSCO Shipping del año 2022 hasta la fecha, ¿no? Imagínate cuántas explosiones y los cimientos de nuestras viviendas cómo se encuentran, ¿no? Sin embargo, sostiene que lo más grave es la modificación del suelo marino producto de las explosiones. Esta playa era una playa de surf, donde se practicaba el surf. Habían olas inmensas. Entonces, ahora ya está prácticamente una taza de agua por los espigones, ¿no? Han variado las corrientes marinas. Lo que ha traído consecuencias en los pescadores de la bahía. Además, señala que se han colocado boyas que delimitan lo que será el megapuerto. Estas boyas significa que ese mar ya no nos pertenece. Es prácticamente una propiedad privada. Ha habido, digamos, intentos de los pescadores de traspasar ese límite. Así es, y ya les han dicho que los van a multar. No estamos en contra de la inversión de cualquier naturaleza, lo que estamos en contra es de la ubicación de este proyecto. ¿Por qué? Porque no es factible, ¿no? O sea, técnicamente no hay un estudio de factibilidad donde diga, sí, este es el lugar, pero puede haber otra alternativa mejor, no existe, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? ¿Por qué se ha impuesto en un lugar
donde se sabía que la destrucción iba a ser y los daños mucho mayores que de los que podría ser en otro lugar, en Chancay mismo, donde la destrucción no sea tan contundente. Las actividades tradicionales en la provincia de Chancay han sido la pesca, la agricultura y el turismo. Hasta aquí teníamos antes agua, ¿no? Teníamos agua. Pero como las primeras construcciones que ha hecho el puerto originaron una erosión en esta zona. Hicieron que prácticamente no haya playa. Entonces, ¿qué hicieron la empresa? Como una solución, instalan estos geotubos. ¿Cuál es la función del geotubo? Evitar que la erosión continúe. Cuando lleguen los barcos gigantes, ya nadie va a poder cruzar por acá, porque es también bastante riesgoso, ¿no? Entonces, ya prácticamente nuestro mar soberano peruano no nos pertenece. La bahía de Chancay tiene como protagonistas decenas de botes de pesca artesanal. Actualmente no se ve mucho movimiento, tomando en cuenta que hay pescadores embarcados y no embarcados, que son los que desarrollan esta labor desde el muelle antiguo. Luis Herrera Flores, de la Federación de Pescadores Artesanales del Norte Chico, muestra un estudio que realizaron y que concluye que sí hay afectación en la fauna marina de Chancay. Al tema de los fitoplanctos, los zooplanctos, ¿no? Que sí está siendo aniquilado, destruido. Y como sabemos, nosotros como pescadores, ¿no? Este tema de los macroventos, de los fitoplanctos, sirven de alimentos, ¿no? Para lo que es pues el tema de la repoblación de las especies marinas. Herrera revela que incluso zonas de desovadero fueron destruidas durante la construcción. Era un lugar, ¿no? Donde venía a desovar el calamar, los pejerreyes, ¿no? Especies marinas que hoy en día ya con este megapuerto ya no se va a ver. Además, expresa su incertidumbre sobre cómo serán las próximas compensaciones durante las siguientes etapas. Entre embarcados y no embarcados, en el caso de embarcados creo que es un promedio de 40.000 soles lo que han recibido ellos, ¿no? Y en el caso de no embarcados, ¿no? de pesca de orilla, ellos han recibido un promedio de 30.000 a 28.000 soles. ¿Entre todos? A cada uno le han dado esa cantidad a cada pescador. Porque la empresa solamente piensa dar por etapas, ¿no? Una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa y ahí queda. Pero sin duda, la instalación cercana de la primera etapa del megapuerto de Chancay a los humedales de Santa Rosa va a impactar directamente en el hábitat natural de ese sector y su biodiversidad. De hecho, solo un estrecho camino de trochas separa parte del perímetro del puerto chino con los humedales. La intensa actividad que se registrará, ni bien entre en operación, aumentará el ruido y con ello la perturbación de la fauna que puede traer consecuencias en el proceso de reproducción de las especies de este espacio natural, así como en los procesos migratorios de aves. En el año 2022, se presentaron los primeros impactos por la construcción de un viaducto que uniría la zona de operaciones con la zona de almacén. El túnel que une el complejo de ingreso con la zona operativa donde están las grúas, que es de aproximadamente 1.8 kilómetros, ¿no? Y el punto exacto donde hace un año atrás, a mediados de mayo del 2023, se generó un hundimiento, ¿no es cierto?, del túnel en este sector. Una construcción encaminada en pleno sector urbano, a la altura del kilómetro 80 de la carretera panamericana, y que trajo como consecuencia el hundimiento de parte de la vía y daños estructurales en varias viviendas. Al final, desencadenando la destrucción del domicilio que ustedes ven ahí, que terminó de ceder, y la afectación de la manzana, que afectó en promedio 29 predios, de los cuales los que han sido de alguna manera más críticos es el domicilio que está acá, que hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. También acá había otro predio más que ya también ha sido derrumbado, la casa que está ahí que también se ha generado una destrucción total, y este domicilio que está acá. Precisamente, Vladimir Cantoral, del Frente de Defensa de la Dignidad y la Libertad de Chancay, señala que no se respetó el trazo original del túnel. El trazo anterior venía por acá y tenía que haber ido por donde está la calle. Por ahí tenía que haber ido el túnel, pero no ha sido, han construido un nuevo trazo y este de acá es el nuevo trazo, pero que no tiene ningún permiso, o sea, no tiene ninguna autorización. La SBN no le autorizó porque le autorizó el otro lado. El Ministerio de Cultura tampoco le ha autorizado este trazo porque fue el otro trazo donde hicieron
el CIRA, y tampoco tiene habilitación portuaria porque fue el otro trazo. O sea, ellos han hecho una modificación al trazo sin ninguna autorización. Esta es la otra cara en medio de los pomposos anuncios de la inauguración portuaria en el Valle de Chancay. Una pomposidad bajo el cartel de la inversión extranjera, que no se mezquina, pero que en un mundo ideal debiera incluir y escuchar a todas las voces, sobre todo de aquellos que son desde siempre los anfitriones.